El hombre camina por su propio tesoro. Guardias lo flanquean por ambos lados, pero no son sus guardias. Está mirando oro que pasó 50 años protegiendo, oro que compró sedas, oro que pagó eruditos, oro que llenó bóvedas. Mientras su ejército carecía de armadura, los hombres a su lado observan su rostro. Esperan ver si finalmente comprende. No habla. Detrás de él su ciudad arde. Delante de él, algo peor que el fuego. Dime una cosa. ¿Desde dónde me estás escuchando y qué hora es allí? Déjamelo en los comentarios, porque necesito saber quién está despierto para esta historia. Este es Al-Mustasim, gobernante de Bagdad, comandante de los fieles, heredero espiritual del propio Mahoma. En 3 horas estará muerto. Pero no por espada, no por flecha, no por ningún método que esperarías, porque los hombres que destruyeron su ciudad siguen reglas que nunca has escuchado. Y lo que hicieron a su familia no fue simplemente ejecución, fue arquitectura. Un plano impreso en sangre para que cada rey desde Damasco hasta Delhi supiera exactamente qué cuesta el desafío. No necesitaron repetirlo. Solo necesitaron hacerlo una vez. Durante 500 años, Bagdad fue el eje no solo de un imperio, sino del pensamiento mismo. Esta era la ciudad donde la filosofía griega encontró la astronomía persa, donde las matemáticas indias se fusionaron con la ley islámica, donde el conocimiento del mundo se concentró en bibliotecas que catalogaban todo desde medicina hasta mecánica. Solo la Casa de la Sabiduría contenía textos que te tomarían 3 vidas leer. Al-Khwarizmi inventó el álgebra aquí. Al-Razi escribió enciclopedias médicas que Europa traduciría 400 años después. Eruditos viajaban desde España hasta Samarcanda solo para estudiar en las mezquitas de Bagdad. La población de la ciudad superaba el 1.000.000. Su infraestructura canalizaba agua a través de canales subterráneos. Sus mercados comerciaban productos desde China hasta Córdoba. Sus hospitales trataban pacientes sin importar fe ni riqueza. Esto no era Roma desvaneciéndose en la memoria. Esta era una civilización en su apogeo operativo. Y gobernando sobre todo esto, el califa, no solo un rey, no solo una figura política. El califa era el sucesor de Mahoma, la autoridad espiritual sobre millones de musulmanes, un hombre cuya legitimidad se extendía a través de 37 generaciones. Al-Mustasim heredó ese título en 1242. También heredó algo más, un gobierno que había estado decayendo durante 2 siglos. El califato abasí todavía hablaba con autoridad religiosa, pero sus ejércitos eran mayormente mercenarios, sus gobernadores señores de guerra semi-independientes, su tesoro lleno pero nunca gastado en defensa porque Bagdad había sobrevivido debilidades internas antes, había soportado guerras civiles, había sobrevivido a califas rivales, había visto imperios ascender y colapsar a su alrededor mientras sus eruditos seguían escribiendo y sus mercados seguían comerciando. Entonces, cuando llegaron informes distantes sobre jinetes en el este, jinetes que ya habían borrado el imperio corasmio, jinetes que habían despoblado ciudades en Persia, jinetes que no se detenían ante ríos ni montañas ni fronteras negociadas, Bagdad tomó nota y no hizo nada. Los mongoles no eran un ejército, eran un mecanismo de un sistema refinado durante 50 años de guerra constante a través de terrenos que abarcaban, desde estepas congeladas hasta desiertos y cordilleras. Cuando Genghis Khan murió en 1227, dejó algo sin precedentes. No solo territorio, no solo pueblos conquistados. Dejó una doctrina militar que convirtió la guerra en proceso replicable. Y uno de los nietos de Genghis, Hulagu Khan, fue encargado de llevarla hacia el oeste. En 1253, el Kurultai mongol asignó a Hulagu un objetivo específico: asegurar sumisión de cada estado entre Mongolia y el Mediterráneo. No solo derrota militar, sumisión. Porque el imperio mongol no se construyó sobre ocupación, se construyó sobre cumplimiento. Ciudades que se sometían temprano conservaban su autonomía. Sus líderes permanecían en el poder. Su gente continuaba sus vidas. Solo pagaban tributo y reconocían supremacía mongola. Ciudades que resistían dejaban de existir. Cada objetivo recibía la misma secuencia. Llegaban mensajeros mongoles. Presentaban términos por escrito. Sométanse inmediatamente. Envíen tributo. Proporcionen rehenes, usualmente hijos de gobernantes. Acepten gobernanza mongola. El cumplimiento significa supervivencia.
Sus murallas permanecen en pie. Sus mercados permanecen abiertos. Su población vive. La negativa no desencadena nada inmediato. Sin amenazas, sin ultimátums, solo silencio. Pasan semanas, a veces meses. La ciudad continúa su rutina. Los defensores comienzan a pensar que quizás los mongoles estaban fanfarroneando, quizás se mudaron a objetivos más fáciles, y entonces el horizonte se llena de jinetes. No en caos, no en grupos dispersos, en formación. Las unidades de caballería se mueven en patrones coordinados. Las máquinas de asedio llegan en carros. El ejército no ataca. Rodea completamente. Cada puerta, cada camino, cada ruta de escape. Luego comienza la construcción. A plena vista de los defensores, los mongoles ensamblan equipo de asedio. Trabucos diseñados para lanzar piedras de 130 kilos. Ingenieros de China y Persia trabajan junto a soldados mongoles. Los defensores observan máquinas siendo construidas específicamente para desmantelar sus murallas. Llega una segunda embajada. Los términos se repiten palabra por palabra exactamente como antes. Esta es la última oportunidad. La mayoría de las ciudades se rinden aquí. Si la negativa continúa, comienza el asedio. No como caos, como procedimiento. Cuando las murallas colapsan, la infantería avanza en unidades. Cuando las puertas se rompen, la caballería asegura rutas. La ciudad cae en secciones. Y una vez dentro, la población es dividida. Artesanos identificados y perdonados. Eruditos identificados y perdonados. Ingenieros identificados y perdonados. Todos los demás reunidos en campos fuera de la ciudad. Lo que sucedió después fue documentado por múltiples fuentes. Y no fue violencia aleatoria, fue eliminación sistemática. Los sobrevivientes fueron reasentados en territorios mongoles. La ciudad misma a menudo era quemada, no como castigo, como evidencia, porque los mongoles no conquistaban por territorio, conquistaban por cumplimiento. Y cada ciudad arruinada se convertía en libro de texto para la siguiente. Para 1257, Hulagu ya había aplicado este sistema a través de Persia. Nishapur se negó. Población eliminada. Merv se negó. Sistemáticamente despoblada. Herat se negó. Reducida a ruinas. La negativa tuvo consecuencias que resonaron a través de generaciones. Y ahora Hulagu se volvió hacia la ciudad más grande entre Persia y Egipto, Bagdad. En septiembre de 1257, Hulagu envió sus emisarios a Bagdad. 3 jinetes llevando una sola carta. Han escuchado lo que ha sucedido a las ciudades de Persia. Conocen el costo de la negativa. Preséntense en nuestro campamento. Sométanse a la autoridad del Gran Khan. Desmantelen sus fortificaciones. Envíen sus hijos como rehenes. Hagan esto y su ciudad será perdonada. Nieguen y aprenderán lo que los otros aprendieron. La carta llegó a la corte del califa un jueves. Para el viernes, el debate había comenzado. El califa al-Mustasim convocó a sus consejeros. La sala se dividió inmediatamente. Su visir Ibn al-Alkami instó cumplimiento inmediato. Expuso la evidencia. El imperio corasmio había desplegado 400.000 soldados. Tenían ciudades fortificadas. Tenían fortalezas en montañas. Todo borrado. Nishapur tenía murallas de 9 metros de espesor. Merv había sido llamada la ciudad de la que depende el mundo. Todas ellas borradas. Estos no son saqueadores, dijo Ibn al-Alkami. Este es un sistema militar que se ha refinado a través de 50 años de guerra continua. No podemos luchar contra ellos. Solo podemos sobrevivirlos. Recomendó su misión inmediata. Pago completo de tributo. Abrir las puertas de Bagdad antes de que comenzara el asedio. El jefe del ejército de Bagdad no estuvo de acuerdo. Los mongoles eran jinetes, caballería de estepa. Destacaban en terreno abierto. Las murallas de Bagdad nunca habían sido vulneradas. No tienen experiencia con guerra de asedio contra defensas preparadas, argumentó, y están lejos de su base de suministros. No pueden mantener un asedio en territorio hostil. Una tercera facción invocó teología. Bagdad era la sede del califato. La ciudad representaba el centro de la civilización islámica. Dios no permitiría que paganos destruyeran la casa del linaje del profeta, argumentaron. Al-Mustasim escuchó. Tenía 54 años. Había gobernado durante 16 años. Nunca había enfrentado una crisis militar de esta escala. Fuentes contemporáneas lo describen como aficionado al lujo, devoto de la erudición, incómodo con asuntos militares,
confiando en la autoridad de su posición. Miró la carta de Hulagu, miró a sus consejeros e hizo su elección. «Somos el califato», dijo. «No nos sometemos a amenazas de jinetes». Ordenó que los emisarios fueran despedidos. No se enviaría tributo, no se harían preparativos. Ibn al-Alqami, el visir pragmático, lo intentó una vez más. «Si nos negamos, vendrán». «Entonces que vengan», respondió al-Mustasim. Los emisarios dejaron Bagdad el 24 de septiembre de 1257. No llevaban respuesta, solo confirmación de negativa. Lo que siguió fue más revelador que la negativa misma. El califa no movilizó el ejército, no reforzó las murallas, no abrió el tesoro para pagar defensas. En cambio, continuó su rutina como si las amenazas se disolverían por inacción. Mientras tanto, 300 kilómetros al este, el ejército de Hulagu comenzó a moverse. 11 de noviembre de 1257. Fuerzas avanzadas mongolas aparecieron 50 kilómetros al este de Bagdad. Exploradores reportaron a la ciudad. Unidades de caballería estimadas 5.000 jinetes sin equipo de asedio visible. El comandante militar vio oportunidad. Si la fuerza mongola era pequeña y aislada, Bagdad podría destruirla en terreno abierto. Una victoria decisiva demostraría capacidad militar de Bagdad y desalentaría mayor avance mongol. El comandante recomendó acción ofensiva inmediata. El califa estuvo de acuerdo. El 13 de noviembre, el ejército de campo de Bagdad marchó al este. 20.000 hombres, 12.000 de caballería, 8.000 de infantería. Esta era la fuerza más grande que el califato había reunido en décadas. Llevaban 3 días de suministros. El plan era simple: interceptar la fuerza avanzada mongola, comprometerse en batalla abierta, destruirlos antes de que llegaran refuerzos, regresar a Bagdad victoriosos. 15 de noviembre de 1257. Los ejércitos se encontraron 40 kilómetros al noreste de Bagdad. El comandante de Bagdad desplegó sus fuerzas en formación tradicional. Caballería en las alas, infantería en el centro. La fuerza mongola era visible a través del campo. Más pequeña de lo esperado, quizás 4.000 jinetes. La caballería de Bagdad cargó. Lo que sucedió después fue registrado por sobrevivientes, que huyeron de regreso a Bagdad. La línea mongola retrocedió, no en pánico, en coordinación. Cayeron hacia atrás en unidades organizadas. La caballería de Bagdad persiguió. La retirada continuó 1 kilómetro, 2 kilómetros, todavía organizada. Entonces aparecieron los flancos. Unidades de caballería mongola, que habían estado ocultas en barrancos, al norte y sur emergieron simultáneamente. La caballería de Bagdad se encontró rodeada, no por los 4.000 jinetes que habían estado persiguiendo, sino por 15.000. Lo que siguió no fue una batalla, fue desmantelamiento. Arqueros de caballería mongoles disparaban mientras cabalgaban a galope completo. Usaban arcos compuestos que podían perforar armadura a 180 metros. La caballería de Bagdad intentó reagruparse. Las formaciones ya se habían desintegrado. Oficiales gritaban órdenes que no podían escucharse sobre el caos. La infantería, observando desde su posición, vio las alas de caballería desaparecer en la formación mongola. Comenzaron a retroceder hacia Bagdad. Los mongoles no persiguieron. Rodearon la caballería restante y metódicamente la eliminaron. Al anochecer, había terminado. Sobrevivientes que alcanzaron Bagdad reportaron que de 20.000 hombres que marcharon, menos de 3.000 regresaron. La guardia personal del califa eliminada. Los mercenarios de caballería destruidos. El ejército de campo de Bagdad ya no existía. No derrotado, no dispersado, borrado. Cuando los informes de sobrevivientes llegaron a la corte, la naturaleza de la situación cambió. Esta no era una partida de asalto. Esta era una trampa. Los mongoles habían usado un destacamento pequeño para atraer el ejército de Bagdad al descubierto y eliminarlo con precisión. Para diciembre, la fuerza mongola principal era visible en el horizonte y las murallas de Bagdad eran todo lo que quedaba. 11 de enero de 1258. El ejército mongol completó su cerco de Bagdad. Hulagu comandaba aproximadamente 150.000 soldados. Los mongoles no solo rodearon Bagdad, construyeron infraestructura. Campamentos fortificados fueron establecidos en cada puerta. Rotaciones de guardia fueron programadas. Líneas de suministro se extendían de regreso a Persia. El escape se volvió imposible.
Los mongoles comenzaron a ensamblar máquinas de asedio no ocultas detrás de líneas, a plena vista de las murallas. Ingenieros chinos trabajaban junto a soldados mongoles. Trabucos fueron construidos con precisión geométrica. Los defensores de Bagdad observaban la construcción día tras día. Podían ver exactamente qué estaba siendo preparado y podían calcular exactamente qué haría a sus murallas. El 17 de enero, Hulagu envió otra embajada. El mensaje había cambiado. El tiempo para su misión completa ha pasado. Pero el califa todavía puede preservar su vida. Abran las puertas, preséntense, ordenen a su guarnición desarmarse. Hagan esto dentro de 3 días y la población será perdonada. El califa convocó a sus consejeros restantes. El visir pragmático recomendó aceptación. No tenemos ejército de campo. No tenemos aliados viniendo. No tenemos forma de resistir lo que está fuera de nuestras murallas. Los eruditos religiosos todavía invocaban protección divina. El califa dudó. Pasaron 3 días. No se envió respuesta. 29 de enero. Al amanecer, los trabucos comenzaron a disparar. No aleatoriamente, no para intimidación, sistemáticamente. Los ingenieros mongoles habían pasado 2 semanas calculando grosor de muralla, puntos estructurales débiles, ángulos de impacto óptimos. La piedra golpeaba las mismas secciones repetidamente. Cada impacto creaba microfracturas en mampostería que había permanecido durante 5 siglos. El bombardeo continuó durante 8 horas, luego se detuvo. Los mongoles esperaron. Durante la noche, las secciones dañadas se debilitaron más. 1 de febrero, el bombardeo se reanudó, concentrado en las secciones debilitadas. Por la tarde, las grietas eran visibles desde dentro de la ciudad. Por la noche, la muralla oriental comenzó a desmoronarse. 5 de febrero, la muralla oriental colapsó. Una sección de 27 metros simplemente se desintegró. La infantería mongola se movió hacia la brecha, no cargando, caminando en formación. Entraron a Bagdad en unidades, aseguraron la brecha, establecieron perímetro, avanzaron bloque por bloque. La guarnición restante de Bagdad intentó sostener la brecha. Estaban superados en número, superados en maniobras, superados en combate. Al anochecer, los mongoles controlaban el cuarto oriental de la ciudad. 10 de febrero, el califa envió un emisario al campamento de Hulagu. El mensaje fue breve. Me rendiré personalmente. Abriré las puertas. Ordenaré a mi guarnición desarmarse. Perdonen la ciudad. La respuesta de Hulagu llegó en horas. Preséntese en mi campamento mañana solo, el 13 de febrero de 1258. El califa salió de Bagdad. El califa no fue solo al campamento de Hulagu. Trajo 3000 miembros de la corte. Sus hijos, sus ministros, sus eruditos, sus generales caminaron a través de la puerta desarmados. Guardias mongoles los flanquearon inmediatamente, no amenazando, solo presentes. La procesión se movió a través del campamento mongol. Soldados observaban en silencio, sin insultos, sin violencia, sin ira visible, solo observación. Hulagu recibió al califa en su tienda de comando. La primera pregunta de Hulagu fue práctica. ¿Dónde está su tesoro? El califa dudó. Estamos preparados para ofrecer tributo. ¿Dónde está? El califa proporcionó direcciones. Hulagu envió soldados a verificar. Regresaron 3 horas después. La bóveda fue abierta. ¿Qué encontraron? Lingotes de oro, miles de ellos. Monedas de plata, cofres incontables, joyas acumuladas durante generaciones. Seda suficiente para vestir un ejército. Hulagu ordenó que todo el tesoro fuera documentado. Luego ordenó que el califa fuera llevado allí. El califa fue llevado de regreso a Bagdad, a través de calles ahora controladas por soldados mongoles, pasando edificios comenzando a arder a su propio tesoro. Las puertas estaban abiertas. Hulagu lo caminó a través de sala por sala, bóveda por bóveda. No hablaron, pero la pregunta no necesitaba ser formulada. ¿Por qué estaba esta riqueza sentada aquí mientras sus murallas se desmoronaban? ¿Por qué estaban estas monedas en almacenamiento mientras sus soldados no recibían pago? ¿Por qué estaba este oro encerrado mientras su ciudad no se preparaba para nada? Lo que sucedió después se reporta diferentemente a través de fuentes. El historiador persa Rashid al-Din registra que Hulagu ordenó al califa comer su oro, consumir la riqueza que había valorado más que la supervivencia de su pueblo.
Si esto ocurrió literalmente es debatido. Lo que está documentado es lo que siguió. Los mongoles seguían creencias espirituales tengrianas. Uno de sus tabúes centrales, la sangre real, no debe tocar el suelo. Derramarla directamente trae desequilibrio cósmico. Entonces, al ejecutar nobleza, se requerían alternativas. Para el califa, eligieron un método específico. Fue envuelto en una alfombra, apretadamente. Completamente, brazos atados, piernas inmovilizadas, luego colocado en el suelo fuera del tesoro. Fueron traídos caballos adelante. Los caballos no pisotearon aleatoriamente. Fueron guiados lentamente, deliberadamente a través de la figura envuelta repetidamente. El peso de los caballos aplastó el cuerpo dentro de la alfombra. No se desenvainó espada. Ningún verdugo anunció juicio. No se hizo proclamación formal. Cuando terminó, el califa estaba muerto. Ninguna sangre había tocado la tierra. El tabú fue satisfecho. Pero algo más había sido creado. Un método que sería discutido en cada corte, desde Anatolia hasta Delhi, una muerte que llevaba significado más allá de mera ejecución. Los hijos del califa fueron separados del grupo de la corte. Todos ellos. Fuentes contemporáneas reportan que fueron ejecutados el mismo día. Algunas cuentas dicen que también fueron envueltos y aplastados. Otras sugieren que fueron matados fuera de la vista. Lo que no varía, todos murieron. No sobrevivieron herederos. Las hijas del califa fueron tomadas del grupo. Su destino exacto se registra vagamente. Algunas fuentes las mencionan siendo distribuidas entre oficiales mongoles. Otras dicen que fueron enviadas al este a territorios mongoles. Después del 13 de febrero desaparecen del registro histórico detallado. Los 3.000 que habían salido con el califa, ministros, eruditos, generales fueron divididos. Aquellos con habilidades útiles fueron identificados y removidos. Ingenieros perdonados y enviados a servicio mongol. Médicos perdonados. Administradores que conocían gobernanza local perdonados. El resto fueron ejecutados fuera de la ciudad. La dinastía Abbasi, 500 años de gobierno continuo, terminó ese día. No ocurrió sucesión. Ningún heredero escapó. No fue posible continuación. La línea familiar que se remontaba a través de 37 generaciones al tío del profeta Mahoma fue cortada. Y las noticias comenzaron a difundirse antes de que los cuerpos se enfriaran. Después de la muerte del califa, Hulagu entregó Bagdad a sus soldados. Durante 13 días, el ejército mongol dividió Bagdad en sectores. Cada unidad fue asignada a distritos específicos. Se movieron sistemáticamente, edificio por edificio, calle por calle. Cualquiera con habilidades demostrables fue separado. Artesanos que trabajaban con metal, madera o piedra. Eruditos que podían leer y escribir. Comerciantes que conocían rutas comerciales. Fueron marcados y removidos a campamentos fuera de la ciudad. Los objetos de valor fueron recolectados sistemáticamente. Oro, plata, joyas, seda, especias, manuscritos. Todo de valor fue catalogado y removido. Todos los restantes fueron movidos fuera de las murallas. Lo que sucedió después se describe en fuentes desde múltiples perspectivas. La eliminación fue metódica. Las estimaciones del número de muertos varían enormemente. Fuentes contemporáneas afirman desde 200.000 hasta 1.000.000 de muertos. Historiadores modernos sugieren que el número real fue probablemente entre 90.000 y 200.000. Lo que está verificado es la secuela. Después de que la población fue tratada, la ciudad misma fue abordada. La casa de la sabiduría ardió. Manuscritos arrojados al río Tigris. Tantos libros que el río supuestamente corrió negro con tinta. La gran mezquita parcialmente demolida. El palacio del califa arrasado. El sistema de canales deliberadamente dañado. No destrucción aleatoria. Deliberada para asegurar que Bagdad no pudiera recuperarse rápidamente. 20 de febrero, Hulagu ordenó a su ejército retirarse. Dejaron atrás una ciudad con vecindarios enteros borrados, infraestructura dañada más allá de reparación inmediata, una población reducida a la mitad como mínimo. Pero también dejaron algo más, sobrevivientes, específicamente sobrevivientes que podían contar a otros lo que habían visto, porque los mongoles no querían que Bagdad fuera borrada de la memoria. Querían que fuera recordada. Dentro de semanas, la historia de Bagdad alcanzó Damasco. Dentro de meses alcanzó El Cairo.
dentro de un año. Cada corte desde Anatolia hasta India sabía exactamente qué había sucedido. No solo que Bagdad cayó, sino cómo y qué pasó al hombre que pensó que era intocable. Después de febrero de 1258, algo cambió a través del mundo islámico. Ciudades que habían estado preparando resistencia, de repente revirtieron curso. Damasco abrió sus puertas antes de que los mongoles llegaran. Alepo envió tributo y rehenes preventivamente. Emiratos más pequeños a través de Siria e Irak se sometieron sin ver un solo soldado mongol, porque Bagdad no había sido simplemente destruida, había sido demostrada. Gobernantes a través de la región realizaron el mismo cálculo: resistir, enfrentar un asedio que no pueden ganar. Ver su ciudad arder. Morir envueltos en alfombra mientras su familia es borrada. Someterse, retener su posición. Pagar tributo, sobrevivir. La ecuación era clara. La expansión mongola finalmente se detuvo en 1260 en la batalla de Ain Jalut. Los mamelucos, un estado militar basado en Egipto, derrotaron un ejército mongol en combate abierto. Pero incluso los mamelucos habían aprendido de Bagdad. No confiaron en murallas, no confiaron en autoridad sagrada. Construyeron toda su sociedad alrededor de un propósito: crear una fuerza militar capaz de detener a los mongoles en el campo. Estudiaron el sistema mongol, adaptaron elementos de él, se prepararon específicamente para esa confrontación, porque entendieron lo que Bagdad no había entendido. Los mongoles no eran saqueadores que podías esperar, eran un sistema que tenías que igualar. Bagdad sobrevivió como ciudad. La gente regresó, los mercados reabrieron, el comercio se reanudó, pero nunca recuperó su posición. El centro de la civilización islámica se movió a otro lugar. La casa de la sabiduría nunca fue reconstruida. El conocimiento recopilado nunca fue reensamblado. Los eruditos que murieron nunca fueron reemplazados. Pero algo más persistió: la memoria de qué costaba el desafío. Mucho después de la muerte de Hulagu, mucho después de que el imperio mongol se fragmentara, mucho después de que las estepas cayeran silenciosas, la forma de la caída de Bagdad permaneció, preservada en crónicas que circularon a través de continentes, repetida en cortes cuando consejeros debatían resistencia, calculada en cada sala del trono que consideraba desafiar una fuerza superior. Los títulos no negocian con tácticas. La tradición no detiene máquinas de asedio. La autoridad sagrada no desvía flechas. Cuando los sistemas colisionan, el que se adapta sobrevive, el que no se convierte en estudio de caso. Y algunos estudios de caso resuenan durante siglos. Los mongoles no necesitaban destruir Bagdad. Necesitaban que todos los demás supieran que podían y lo harían. Y exactamente qué sucedería a gobernantes que creían que su posición los hacía inmunes. Ese mensaje sobrevivió al imperio que lo envió, porque lo que sucedió en febrero de 1258 no fue solo acción militar, fue comunicación escrita en humo y piedra y cuerpos envueltos en alfombras. Una advertencia que viajó más rápido y más lejos que cualquier ejército jamás podría. Y algunas advertencias, una vez enseñadas, nunca necesitan repetirse. Ahora dime, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que Al-Mustasim tuvo alguna opción real o estaba condenado desde el momento en que esa carta llegó? Déjame tu opinión honesta en los comentarios porque genuinamente quiero saber tu perspectiva. Y si esta historia te hizo pensar, si te mantuvo escuchando hasta el final, considera suscribirte. Traigo historias como esta regularmente, historias que no suavizan la verdad, que muestran cómo funciona realmente el poder. Nos vemos en la próxima.